Para hablar un poco de la mecánica pulmonar y entender, digamos, qué es lo que estamos ventilando, tenemos que saber que existen dos tipos de factores, elásticos y resistivos. A ver, ¿ustedes entienden más o menos a qué se refiere una propiedad elástica? ¿Qué es, digamos, de cualquier cuerpo, en este caso del pulmón y de la pared torácica, que son los elementos que ventilamos? La distensibilidad o la compliance es lo contrario a la elasticidad, ¿sí? La elasticidad es la capacidad de un cuerpo, cuando yo lo insufle, de volver a su tamaño normal o volumen de reposo. Imagínense en un globo, yo lo inflé, cuando lo desinflo vuelve a su tamaño. Esa es la elasticidad, el de volver, ¿sí? La compliance es lo inverso, la capacidad de distender para llegar a un volumen adecuado. Es decir, si yo inflo, es la compliance; si yo desinflo, es la elasticidad, ¿sí? Entonces son propiedades totalmente diferentes, y ustedes pues ya van a ver, yo más adelante pongo la fórmula, que compliance es igual a 1 sobre elasticidad. Son inversamente proporcionales. Cuando un pulmón es mucho más, más distensible, es mucho menos elástico. ¿Me entienden? Entonces son propiedades totalmente diferentes. Sí. ¿Puede poner pantalla completa para acá? No, sí. ¿Dónde está la copita? Ahí. No, estoy diciendo cómo va a ser. Fíjense acá, propiedades de distensibilidad. La compliance es lo mismo que la distensibilidad, ¿sí? Es una propiedad mecánica. Tanto tienen, o sea, esta propiedad la tienen tanto los pulmones como la pared torácica. Ahí están los valores puestos en un paciente pediátrico o neonatal. Valor normal de compliance, fíjense que se mide en litros por centímetro de agua. Justamente la fórmula física de compliance es igual a volumen, fíjense acá, sobre presión. El volumen se mide en mililitros o litros, y la presión en centímetros de agua. Por eso es 0,003, ahí está mal la coma, es 0,006, ¿sí? Centímetros de agua. Y la elasticidad, fíjense, ahí está la fórmula que yo les decía, es 1 sobre compliance, es inversamente proporcional. ¿Ah? Fíjense acá, está mal, ay Dios mío, nunca corregí. Es la resistencia a la distorsión de una estructura, es decir, como yo le digo, como para que se me imaginen mejor, es la capacidad de volver de un cuerpo a su tamaño normal, ¿sí? Un globo que se está desinflando. Las propiedades elásticas o los factores elásticos principalmente se evalúan por una curva que ya la vamos a ver más adelante, de curva presión-volumen, y vamos a ver cómo el pulmón a diferentes cambios de presiones toma un volumen determinado, pero a un límite de saturación. Por eso tiene una forma determinada la curva que se forma. Después tenemos factores resistivos, es decir, resistencia no elástica. Tenemos la resistencia de la vía aérea, la resistencia o la viscosidad de los tejidos, la resistencia es la capacidad de resistir al flujo del aire, ¿sí? Que la fórmula de resistencia, por ahí ustedes van a decir, ¿para qué me dan fórmula? Justamente las fórmulas están determinadas para decir por qué yo modifico un parámetro respiratorio y no lo otro, ¿sí? Resistencia es igual a la diferencia de presión sobre la diferencia de flujo, eso se dice P sobre F, ¿sí? Y se evalúa por una curva de flujo-volumen, que esas curvas, todas estas dos curvas que yo les digo, aparecen en los respiradores y nos permiten interpretar el paciente, el pulmón, cómo está. ¿Cuál es la diferencia entre un pediátrico y un adulto y por qué nos sirven tanto las curvas? En un paciente adulto, normalmente la compliance, por ejemplo, de la pared torácica, es decir, la capacidad de distenderse, y del pulmón, la diferencia entre los dos no hay tanta diferencia, es decir, uno llega hacia un volumen y la pared torácica lo mismo, ¿sí? A diferencia que en un pediátrico o en un neonatal, la pared torácica es muy distendible, es mucho más distendible que el pulmón, entonces queda esa brecha, esa diferencia entre estos dos, y tanto así que, por ejemplo, cuando uno va a ver los seteos en el respirador o lo que son los dibujitos, los bucles, lo que te aparece es fidedignamente el dibujo de la compliance o de la distensibilidad del pulmón, no así en un paciente adulto, porque hace la suma entre los dos. ¿Me entienden? Acá vamos a ver, creo que más adelante está en la curva, bueno, acá un poco más de concepto. Constante de tiempo. Es el tiempo necesario para que los cambios de presiones de vía aérea alcancen un equilibrio en todo el sistema respiratorio.
Constante de tiempo es un número fijo, así como ponemos para cualquier fórmula 10, fórmula 5, que calculamos así para hacer correcciones, también es una, como dice, constante. Pero ¿cómo se la determinan? Fíjense cómo es importante tener en cuenta la compliance y la resistencia. Es el producto de compliance por resistencia, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Yo les doy un ejemplo. Por ejemplo, un pulmón de un pediátrico con neumonía, ¿sí? Un pulmón con neumonía, ¿qué tipo de patología es? Una patología restrictiva, ¿no es cierto? O sea que yo tengo, teóricamente, si el pulmón está con una enfermedad restrictiva, un pulmón que no se va a distender mucho porque está rígido, ¿no es cierto? Entonces, si yo tengo acá, por ejemplo, una compliance que va a estar disminuida, ¿sí? La resistencia de la vía aérea puede ser millones, puede ser porque esté con secreciones o algo. Compliance y resistencia aumentada, por ejemplo, en la neumonía, hace que las constantes de tiempo sean un poco más prolongadas. Y ahí me salen los tiempos más largos. No poner un 0,3, que por ahí es el valor inicial que utilizamos, y sí un 0,6 porque yo necesito mayor tiempo constante de tiempo para llegar al volumen adecuado. ¿Me entienden? Por eso son importantes estas fórmulas. Tiempo, fíjense en otra definición, en que los pulmones pueden inflarse y desinflarse. Es el tiempo total. En realidad, lo que dice la bibliografía es el tiempo en el cual el pulmón alcanza el intercambio gaseoso el 95%. Es decir, yo he logrado el 95% de intercambio gaseoso en todo el pulmón. Llámese alveolo, vía aérea fina, bronquiolo, bronquio, ¿sí? En todo el parénquima pulmonar. Y se logra un equilibrio de presión, ¿sí? La constante de tiempo es un número fijo. A partir de esta multiplicación, fíjense en abajo lo que sale. Una constante de tiempo, si yo multiplico la compliance, que habíamos visto hace rato que era 0,004 litros por centímetro de agua, y la resistencia, que el valor normal en un pediátrico neonato es de 30 centímetros de agua por litro por segundo, si yo multiplico estos dos, fíjense en cuánto me da, 0,12. 0,12 es una constante de tiempo, ¿sí? Pero se dice que con una constante de tiempo nosotros llegamos al 60%. Si nosotros hacemos 3 constantes son el 95%. Y por eso 3 constantes equivalen a 0,3. Y por eso utilizamos el tiempo de 0,3, que usted dice, ¿por qué ponemos un tiempo inspiratorio de 0,3? Porque yo calculo que en esas 3 constantes, que son de 0,1, equivale a 0,36, el 95% del pulmón ha logrado un equilibrio de presiones, se ha logrado el intercambio gaseoso y ya doy el tiempo adecuado para que se haga el intercambio gaseoso. De ahí viene, a ver, no quiero marear, pero es por ahí por qué te ponemos ese número y no otro. Y las constantes estas se van a ir modificando de acuerdo a la patología, que más después hago un cuadro comparativo, cómo varían las constantes de acuerdo a qué patología pulmonar tenemos, ¿sí? Fíjense acá, varía en función de las características mecánicas, tanto de la pared torácica como también del pulmón que tenemos, ¿sí? Esta es la curva de volumen-presión. Volvamos atrás. Yo les decía que las propiedades elásticas del pulmón se evalúan con esta curva, ¿sí? Fíjense, esta curva es una curva de volumen-presión. Acá tenemos volumen, acá tenemos presión. ¿Y qué me determina? Esto es una expresión gráfica de la distensibilidad del pulmón. Fíjense en que ustedes, yo parto a partir de una presión cero. Normalmente todos los pulmones, tanto pediátricos como de adultos, tenemos una capacidad residual funcional, que significa un volumen determinado que cuando nosotros tiramos queda una cantidad de aire de base. No empezamos de cero. Normalmente, tanto en los adultos como en los pediátricos, tenemos entre 5 y 8. Los pediátricos generalmente utilizamos a partir de 5, porque quedó esa presión, ¿sí? Al final de la expiración. A partir de esa base comienza la respiración. Nosotros, a medida que aumentamos las presiones o le damos más, imagínense como que es un globo que yo voy inflando. Voy aumentando las presiones, fíjense en cómo proporcionalmente también va aumentando el volumen, ¿sí? Va aumentando el volumen, pero fíjense que acá llega un punto de inflexión. Póngale en acá, de un ejemplo, por ejemplo, mayoría entre pediátricos y adultos. Acá, a donde dice presión, tendríamos más o menos que lleguemos a presión entre 20 y 30, hace esta curvita, esta cosa horizontal, por eso se llama esa itálica o histéresis se llama. Se horizontaliza, no es que siempre yo aumento presión se va a seguir inflando el pulmón. Llega un momento en que el pulmón no da más y se infla hasta ahí nomás.
Eso significa cuando la curva esta se aplana. Cuando llegamos a esa curva, por más que yo meta más pico, el pulmón no se va a inflar y no vamos a lograr más volumen. ¿Qué quiere decir con esto? Pero si yo con esto comprometo el corazón. ¿Por qué? Porque comprimo tanto el corazón que disminuye el gasto cardíaco y produzco hipotensión en el paciente. Entonces, si yo me voy, y otro día como les dije que hagamos la parte práctica de ver el respirador, aparece esta curva. Yo pongo curva de volumen-presión y me aparece y veo cómo está esta curva. Esta es la curva ideal de un pulmón sano. Esta es inspiración, ¿sí? La llama que sube acá. Y después vuelve, fíjense que es un proceso más lento, que se va desinflando mucho más lento y va cayendo las presiones hasta lograr de nuevo el tamaño normal. Esa es la curva ideal de un pulmón sano. Ustedes van a ver que los pacientes pediátricos y neonatales, estas curvas se aplanan, no puse una comparativa, pero en vez de ser esa forma así toda, como si fuese en boca de pato, se aplana, se pone así. Necesito más presión para lograr un poquito de volumen, ¿sí? Van a ver, es muy gráfico, incluso si yo obstruyo una tubuladura del respirador, o el paciente introduzco agua en la tubuladura, o el paciente tiene una patología pulmonar, ya sea obstructiva o restrictiva, cómo cae esa curvita, se aplana, se achata, ¿sí? Pero esto es importante porque a mí me dice, che, mira cómo está el pulmón. ¿Sí? Por eso estoy necesitando tanta presión. ¿Sí? Por eso son los bucles. Claro, justamente es para leerlo. Y por ahí los adultos no sirve tanto porque yo tengo mucho vicio, digamos, tenemos más actividad muscular, más tejido adiposo, que por ahí me produce interferencia en la lectura. No hace un pediátrico neonato que yo lo que veo ahí es lo que tiene el pulmón. ¿Me entendés? Es mucho más fidedigno. Y esta es la curva de flujo-volumen, que es una curva para leer propiedades resistivas, es decir, resistencia de la vía aérea, obstrucciones, ¿sí? Miren, acá yo tengo, este es en la inspiración, fíjense acá, esto se produce en la inspiración y esto es expiración, ¿sí? Esta es la curva normal de, digamos, flujo-volumen. Acá nosotros tenemos este volumen y esto es producido por el flujo, ¿sí? Es un poco más fino esto, digamos, de leer. ¿Por qué me sirve? Si yo veo, por ejemplo, en esta parte de inspiración, que es la parte de abajo, acá, si yo veo que se aplana, se obstruye, se acoda, tengo que estar viendo que la inspiración en alguna parte está, hay alguna resistencia en la vía aérea, o hay moco, o hay secreciones, la vía aérea en alguna parte está estrechada, el tubo, la tubuladura inspiratoria está obstruida, ¿me entienden o no? Y esta expiratoria, por ejemplo, en un paciente con bronquiolitis, crisis asmática, esta curva que normalmente cae rápido y después vuelve a la normalidad, esta caída normalmente se prolonga más, se hace más larga y más achatada. Son cosas mucho más específicas, pero les digo más o menos para qué sirve cada uno, digamos, interpretar cada gráfico, ¿sí? Que lo podemos entender y conocer más si lo vamos a la práctica. Esto así por teoría es como Dios me parece la Biblia y no entendés un carajo ¿sí? O sea, tenemos que poner ejemplos de cada paciente con cada enfermedad para poder ver prácticamente cómo cambian estas curvas. Todas estas curvas están en el respirador, ¿sí? Esto es un cuadro en el cual explica, digamos, todas las capacidades y volúmenes, digamos, de la respiración de un paciente. Esto que ven acá, el más chiquitito, que va curvas chiquititas y en líneas punteadas, BT que dice, acá no me aparece la flecha, es volumen TIDA, ¿sí? ¿Alguien tiene idea de qué significa un volumen TIDA o volumen corriente? ¿Alguien tiene idea? ¿No? El volumen TIDA es la cantidad de aire que se mueve durante una respiración común y corriente, inspiración y expiración, el volumen total de aire que se mueve, ¿sí? Esto es acá. Ahora, fíjense que ustedes, yo tengo acá un montón de valores, volumen residual, volumen inspiratorio máximo, volumen expiratorio de reserva, el volumen de reserva. Todo esto, la suma de esto dan capacidades, por ejemplo, capacidad residual funcional, que es la suma de este volumen de reserva más el reserva expiratorio,
¿Para qué sirve todo esto? Yo tengo que saber cuál es la capacidad, por ejemplo, que dice TLC, capacidad pulmonar total, que es el volumen total que se mueve durante toda una respiración durante un minuto. Pero fíjense que resulta de la suma de todo esto. Hay respiradores que traen estos gráficos y me permiten ver y medir el volumen tidal, porque, a ver, depende de qué modalidad de respirador utilizo, yo seteo el volumen tidal. Por ejemplo, si una ventilación por volumen, yo indico la cantidad de volumen que quiero, ¿sí? Entonces, si yo voy a la gráfica, me va a aparecer esto, y ahí me va a permitir ver si yo, con lo que he seteado, estoy dando el volumen o no. Porque por ahí uno setea preciosamente un respirador, pero no está dando. ¿Por qué? Porque tiene fuga, porque algo está mal conectado, el circuito, en vez de ir a la inspiratoria, va a la inspiratoria y no llegas al volumen. Pero para eso sirve ver, para que lo que yo estoy poniendo realmente se está dando, porque es parte de un tratamiento, como en el caso de la mayoría, digamos, de las diferentes causas de insuficiencia respiratoria, ¿sí? Bueno, acá de nuevo, la constante de tiempo varía de acuerdo a cada edad. Ya vamos a ver un cuadro de qué constante de tiempo vamos a poner de acuerdo a cada edad o peso. El volumen pulmonar varía también por la edad, ¿sí? En el caso, por ejemplo, y les pongo esto en paréntesis, que no varía por la masa muscular y el tejido adiposo, porque en los adultos se utiliza esto también. Acuérdense que en el tejido adiposo y la masa muscular suma resistencia. Entonces en los pacientes adultos el volumen cambia porque tenemos mayor cantidad muscular y mayor tejido adiposo, no así los pediátricos. Algo que según un grande, el pediátrico ya de 14 años, ¿sí? No va a variar. Si no tenemos valores estándares para 5 o 6 años, para 26 kilos, ¿me entienden? Entonces no así como los adultos, ¿sí? ¿De qué depende la oxigenación? La oxigenación es el intercambio gaseoso que se realiza a nivel alveolar. Depende de qué parámetros, de la MAP, ¿sí? Que es la presión media en la vía aérea. La presión media en la vía aérea está determinada por todos estos parámetros, ¿sí? Tengo la PIP, el tiempo inspiratorio y expiratorio, la frecuencia respiratoria, el flujo y la FiO2. En grande ustedes acuérdense, ¿cómo puedo mejorar la oxigenación de un paciente? Ponele, me viene una PO2 de 20, ¿sí? Está oxigenando mal, satura incluso, póngale un 80%. Debo modificar MAP y modificar FIO. Lo que inicialmente y menos perjudicial resulta es modificar FIO. Es decir, yo a un paciente que lo lleve y le ponga una FIO de 100%, no le genero nada, ¿sí? Es lo menos traumático y menos complicaciones mecánicas puedo tener. No así si yo modifico y no sé modificar la MAP, porque yo voy a modificar PIM o PIP y puede producir un neumotórax, una hiperinsuflación con alteración del retorno venoso, entonces es más complicado. Si yo pongo FIO y logro una saturación mejor, perfecto. Después, si ya quiero ser más minuciosa, veo las curvas, sé interpretarlo, y veo qué tipo de patología es, puedo ir jugando con aumentar la PIC o bajar la PIP, ¿sí? Fíjense, la presión inspiratoria máxima es la presión generada durante la fase inspiratoria, ¿sí? De una ventilación mecánica, la máxima presión generada. Y resulta de la resistencia por volumen corriente, esa es la fórmula, ¿sí? ¿Qué significa? Que si es directamente proporcional, fíjense, si yo pongo cada vez más presión voy a obtener teóricamente por fórmula más volumen corriente. Pero acuérdense de la curvita que hemos puesto hace rato, de la S itálica, está bien, yo llego hasta un punto, puedo dar presión, pero después el volumen no se va a modificar porque el pulmón se satura, tiene una distensibilidad, digamos, limitada, ¿sí? Lo mismo también de la resistencia. La presión plató es la presión media de la vía aérea, es la presión que nosotros logramos, digamos, un equilibrio en todo el extremo del pulmón. Acá lo que te pone por ahí como para decir, ah bueno, che, ya logré la misma presión en los alveolos que estando acá en la tráquea, eso es lo que se llama plató, ¿sí? La presión media, la diferencia entre la máxima y la mínima, ¿sí? PIP, presión positiva continua de la vía aérea, que evita el colapso pulmonar, en realidad es la presión positiva al final de la expiración. Es la presión que normalmente evita que el pulmón, cuando se infla, vuelva a colapsarse totalmente, ¿sí? Por ejemplo, en patologías obstructivas, llámese asma, llámese meconial,
normalmente el paciente tiende a tener mucha PIP, auto-PIP, porque acuérdense cuál es la fisiopatología de la enfermedad. Por ejemplo, en una crisis asmática es un paciente que puede inspirar, pero no puede expirar por la obstrucción de los bronquios, ¿sí? Tiene disminuida la luz, entonces la expiración no es total, tiene expiraciones prolongadas, pero no saca todo ese volumen pulmonar. Y la presión que queda en los alveolos no se eliminó tanto, entonces tiene una auto-PIP. En estos pacientes hay que tener cuidado de no poner PIP altas por sumarle al auto-PIP por producir barotrauma y un neumotórax, ¿sí? Por eso hay que ser lo ideal en un paciente con crisis asmática sería la ideal no intubación, sino sí presión positiva, por ejemplo tipo BNI, que es más controlable para no darle tanta presión, ¿sí? La ventilación es el movimiento de gas por fuera y dentro del pulmón, debiendo sobrepasar las fuerzas, digamos, de resistencia y la capacidad pulmonar. ¿De qué depende la ventilación? De volumen tidal y de frecuencia respiratoria. Estos dos parámetros son los que yo voy a tratar de modificar si un paciente tiene una CO2 elevada. ¿Por qué se mide la oxigenación en un gas, por ejemplo? Estamos todos hablando de pacientes que están en insuficiencia respiratoria, ya vamos a ver las indicaciones de ventilación. Pero a ver, yo inmediatamente que indico asistencia respiratoria, tengo que sacar un gas para controlar cómo estoy ventilando a ese paciente. En un gas, por ejemplo, la oxigenación. La capnografía te sirve para medir justamente más que todo ventilación. La CO2, mide la CO2 expirada, ¿sí? Pero por ejemplo, en un gas, ¿dónde ves vos la oxigenación? ¿Qué se fijan en un gas la oxigenación? ¿Tenemos pH o...? ¿Qué tipo de gas? No, en un gas común, ya sea venoso, obvio que lo ideal para un paciente ventilado es un gas arterial, es lo más fidedigno. Pero digo, ¿en qué parte del gas nosotros nos fijamos la oxigenación y ventilación? Eso ya es medio básico de fisiología, digamos. La oxigenación, uno se fija en la PO2, ¿no? Y la ventilación en la CO2, ¿no? Entonces, por eso es que yo le estoy dando acá en cada uno la oxigenación y ventilación. ¿Qué tendría que modificar? O sea, mira, viene un paciente con un gas, un pH de 7,15, una CO2 de 80. ¿Qué problema está viendo ahí? Tengo una PO2, ponele de 50, que es lo normal, ¿sí? Una presión parcial de oxígeno. De oxígeno, dióxido de carbono. Ajá, eso te aparece en un gas y en una tirilla, ¿sí? Entonces, si yo te digo que tengo una CO2 de 80, te doy un ejemplo, hay un problema de ventilación, ¿no es cierto? Una CO2, eso habla de ventilación, perfecto. Entonces, si yo me fijo y tengo una CO2 de 80, ahí por eso es que pongo acá, ¿qué tengo que ir a modificar un respirador? Si la ventilación depende del volumen tidal y la frecuencia, ¿qué modifico? O frecuencia o volumen tidal. Pero el volumen tidal, yo les mostré más antes cómo es la fórmula, ¿de qué depende? Depende de la presión pico, de la PIP, de los tiempos inspiratorios, ¿sí? Y uno, ¿con qué menos puede producir daño cuando ventila? Modificando el volumen tidal o modificando la frecuencia. Porque si yo lo hago que se mueva más, no lo voy a matar al paciente, voy a ventilar más rápido hasta que cheque qué está pasando, a ver qué muevo, presión, la pico, la PIP, el tiempo, ¿sí? Entonces, lo mismo en la oxigenación, lo primero que muevo es la FiO2 y después me voy a ver la MAP, si modifico, aumento un poco la pico, ya vamos a ver cómo, ¿sí? Fíjense, el volumen tidal depende de qué, del tiempo inspiratorio, de la diferencia de presión entre la PIP y la PIM, de la compliance y la resistencia, ¿sí? Acá está de nuevo la fórmula. El volumen tidal o volumen minuto está determinado por la frecuencia respiratoria por volumen corriente, ¿sí? Bueno, de nuevo concepto, constante de tiempo que ya habíamos hablado. Indicaciones de ventilación. Tenemos que determinar qué tipo de paciente y por qué lo estoy por ventilar. ¿Es un paciente que tiene una enfermedad pulmonar? Bueno, perfecto. Determino qué tipo de patologías pulmonares. Fisiopatológicamente sabemos que hay, si queremos 2 o queremos 3, patologías restrictivas, obstructivas o mixtas, ¿sí? Que podemos tener de las dos. Entonces, de acuerdo a eso, también yo voy a elegir qué parámetros voy a poner. Acá, como les pongo acá, enfermedad pulmonar obstructiva, restrictiva o mixta, qué tipo de patología pulmonar es. O el paciente que es un TEC grave y un compromiso neurológico. Perfecto, entonces si un paciente con TEC grave
Su problema está acá en el centro respiratorio, el cual no funciona y no comanda. Entonces el pulmón, teóricamente, si no tengo hemotórax, no tengo ningún compromiso de la caja torácica, es un pulmón sano. Entonces yo tendría que poner parámetros de un pulmón sano inicial o un seteo normal. No tendría que haber problema. Si ese paciente, póngale, le pongo un seteo común inicial, no logra ventilar, che, veamos la TA. Lo más seguro es que hay un compromiso hemodinámico, porque cuando no tenemos buena TA, el paciente no logra saturar bien. ¿Sí? Primero fijarse eso. Controles básicos de un paciente, por ejemplo, politraumatizado. La causa más común de ventilación mecánica corresponde a la mantención de ese intercambio gaseoso en aquel paciente con falla respiratoria de cualquier causa. Entonces, indicaciones: hipoventilación alveolar, que son millones las causas, falla en la oxigenación arterial, cuadro obstructivo grave, apnea, paro respiratorio, enfermedad neuromuscular. Por ejemplo, enfermedad neuromuscular, ¿qué tendrían que poner? Un seteo inicial de un pulmón sano. El problema está afuera, digamos, no tiene la capacidad de respirar solo. Disminución del consumo metabólico, por ejemplo en pacientes con shock cardiogénico. Grave politraumatismo, estabilización de una pared torácica o una cirugía. ¿Sí? Son múltiples las causas. Bueno, y ahora vamos a entrar a modalidades ventilatorias, o sea, ¿qué modos ventilatorios hay? Un poco hablando ya de lo básico y la fórmula que modifico. Nosotros, a grandes rasgos, para que se hagan una idea, hay dos formas de ventilar, por volumen o por presión. O sea, yo pongo como objetivo volumen o presión, ¿sí? Fíjense acá lo que pongo: la ventilación proporcionada por un ventilador está determinada por el flujo de aire entregado al paciente, cuyo objetivo habitualmente es entregar volumen. O sea, ¿por qué se dice esto? O sea, yo cuando ventilo a cualquier paciente indico un flujo de aire, de oxígeno, ¿no es cierto? Y esto entrega un volumen. Generalmente las modalidades, mayoría de los respiradores, todos traen la modalidad por volumen porque son los primeros respiradores que han salido, ¿sí? Después han salido los respiradores por presión, que ya vamos a ver cuáles son las diferencias. El fin de una fase inspiratoria o ciclado, es decir, hasta acá inspiro y de ahí ya se abre la válvula expiratoria, se alcanza el momento en que se logra el objetivo volumen, presión o flujo. Ahí está la clave de qué modalidades ventilatorias hay. Todos los respiradores, a ver, vamos a la otra, tenemos estas modalidades de ventilación, por volumen, presión o flujo. La modalidad por flujo no está utilizada tenemos que tener sensores de flujo, y los sensores pueden ser de hidrocaliente o ¿cómo se llama? Tienen otro. La cosa es que son mucho más caros. Por ejemplo, son tipos de los SLX 5000 que lo utilizan generalmente las terapias altas, digamos, ¿no? Acá no utilizamos. Los respiradores que tenemos acá, tenemos dos modalidades de ventilación, por volumen y por presión, ¿sí? Dentro, ¿qué significa modalidades controladas por volumen o por presión? Acá vamos a ir, espérenme acá. Cuando yo digo modalidades ventiladas por volumen, significa que yo pongo como objetivo un volumen determinado que quiero que el paciente respire. Ustedes van a ver, que no tengo un dibujo grande del Neumovem, hay en la parte izquierda una columnita que aparece en PCB, PCP, ¿sí? Eso PCB significa volumen, PCP presión. Entonces ahí estoy yo determinando qué modalidad de ventilación quiero. En los pacientes pediátricos normalmente se utiliza por volumen. No hay estudio, y hay muchos estudios que todavía están determinando qué es mejor para un paciente pediátrico y neonatal, volumen o presión. Lo que más se hace en pediatría es ventilar por volumen, ¿sí? En neonatal se ventila por presión. ¿Qué significa ventilar por volumen y presión? Yo seteo o yo indico al respirador una cantidad de volumen adecuado que yo quiero que el paciente le entre. ¿De acuerdo de qué va a depender ese volumen? De acuerdo al peso. Los pacientes pediátricos generalmente su volumen son entre 5 y a 8 mililitros por kilo. ¿Tá? Entonces yo voy al volumen, indico volumen tanto, pesa 10 el paciente, póngale a 5. 5 por 10 son 50, seteo 50 mililitros. ¿Tá? Eso significa, es un ventilador controlado por volumen. Y yo elijo la modalidad por volumen
Y en la modalidad por volumen tengo que poner presión inspiratoria, presión expiratoria, tiempo, la relación IE, la frecuencia y la FiO2, ¿sí? Y aparte el trigger. Ya vamos a ver cómo se pone cada uno de esos. Pero cuando yo indico ese volumen, significa que el paciente no va a pasar más de ese volumen, ¿está? Y lo que sí va a hacer el respirador, dar la presión suficiente, 15, 20, 30, para llegar a ese volumen. ¿Me entienden o no? Nosotros no determinamos la presión y ustedes van a ver en la curva de presión, por eso es importante ir al respirador, ver cómo varía la curva de acuerdo a la patología. Si un paciente con una neumonía, ponerle multifocal o una enfermedad restrictiva, sabemos que un pulmón que va a estar con una distensibilidad disminuida, está lleno, encharcado el pulmón, es difícil inflarlo, ¿sí? Entonces ustedes van a ver que va a variar la presión de 15, 20, 30, pero yo estoy llegando a ponerle a los 50 que he pedido. Eso significa controlado por volumen. Y a la inversa, controlado por presión, yo indico al respirador qué presión quiere, ¿sí? Y de ahí, póngale una pico de 25, ¿sí? Con esa pico de 25 puedo llegar al volumen TIDA de 50, 25, 30, no llego al volumen adecuado, pero está haciendo la presión que yo pedí. ¿Me entienden o no? Ahora, ustedes me preguntarán qué es lo que dice en el estudio hoy día, ¿qué es mejor, ventilar por volumen o presión? Lo ideal, incluso en neonatología, lo que estamos empezando a hacer es ventilar por volumen. ¿Por qué? Porque si yo a un paciente digo, yo quiero que un pulmón, mi pulmón llegue a lo máximo de lo normal o lo básico de un pulmoncito normal, digamos que alcance el tamañito normal, el volumen normal, dale la presión que quiera, pero yo quiero mantener ese volumen. A diferencia que si yo ventilo por presión, ¿qué hago? Pongo una presión 15, pero yo no llego al volumen. O sea, yo pongo la presión, pero no llego a inflar el pulmón como yo realmente quisiera. ¿Me entienden o no? Porque tiene otra patología. Por eso ahora nosotros también en neonatología habíamos empezado a utilizar ventilación por volumen. Poníamos el CMB con volumen garantizado, se llama. Volumen garantizado significa, yo iba, paciente de 3 kilos, perfecto, 5 por 3 son 15, le seteo el volumen 15 y el respirador jugaba con las presiones necesarias para llegar a ese 15, ¿sí? Y se ha visto en los estudios múltiples que hay, que los pacientes tenían menos barotrauma ni volutrauma, porque evitaba que este pulmón haga esto, el ida y vuelta, y mantenía un volumen adecuado. Y si uno sacaba el gas posterior, eran gases mucho más parecidos a lo normal que ser con CO2 alta o muy ventilados, ¿me entienden o no? Entonces, si ustedes me dicen, ahora lo más utilizado es el volumen, ¿sí? Doctora, ¿y por qué se prefiere por presión en neonato a contra de lo que es pediatría? Lo que antes utilizaba, porque como te digo, ahora ya estamos utilizando más volumen, nos estamos volcando ya, antes peleábamos con lo de pediatría porque no utilizábamos eso, pero porque antes era por presión. El volumen pulmonar, el pulmón de un neonato es muy cambiante, no así como el volumen de un pediátrico. El pulmón de un neonato, acuérdate que está en etapa de maduración, no ha alcanzado la capacidad pulmonar total todavía, y a medida que van pasando los días, va modificándose ese volumen pulmonar. Entonces, nosotros, y también de acuerdo a la enfermedad, yo te doy un ejemplo, una enfermedad de membrana hialina es un pulmón que tiene una distensibilidad disminuida y una compliance disminuida. Porque fíjate, no tiene el surfactante que es el que evitaba que se colapse el pulmón, ¿no es cierto? Entonces, inicialmente yo te juro que a la hora ventilábamos, el paciente necesitaba, por ejemplo, 25 de pico, ¿sí? A la hora ya teníamos que bajarla a 20 el post-surfactante. Y a las 3 horas ya estaba en 15. Y a las 5 horas ya lo habíamos extubado. Entonces nosotros ventilar por presión era más fácil manejar e ir bajando que tener que setear específicamente un volumen y dejarlo fijo. Aparte, vos acordate que la ventilación en neonatología generalmente es por una patología. No es como los pediátricos, yo lo dejo 5 días en respirador, voy bajando el parámetro, lo paso a sincronizado y de ahí lo saco. O sea, son ventilaciones más programadas y extubaciones programadas, no así en el neonato. Yo lo intubé, el paciente respiró y le saqué tubo. ¿Me entendés? Entonces yo trato de lograr que el pulmón logre el tamaño normal e inmediatamente retiro. Es por los cambios continuos que hacemos, por los cambios continuos que tiene ese pulmón por la patología. ¿Me entendés? Era más fácil manejarlo. No podíamos dejarlo ponerle 3 días con el mismo volumen TIDA, porque ese paciente a medida que pasaban las horas cambiaba. Y si el paciente solito mejoraba y ya empezaba a producir, te doy ejemplo prematuro, su surfactante, y yo le dejaba un volumen TIDA yo seteado de 5, y si él ya producía el surfactante, a la hora ya tenía 8 y se me pinchaba.
¿Me entendés? Por eso es más que todo. Pero se ha visto ahora de que, sin embargo, a ver, ¿qué implicaba? Más actividad nuestra y estar continuamente con el paciente y ver los cambios y las curvas, cosa que no hacíamos. Y no lo hacemos normalmente porque no hay muchos neonatólogos y en cada terapia debe haber 2 o 3. Entonces, más que todo maneja enfermería. Y enfermería es la que nos avisa también a nosotros. Fíjate, incluye los cuidados, la patología del bebé. ¿Me entendés? Sí. Pero si vos te vas a la larga, lo más beneficioso para el bebé es los volúmenes. Producíamos menos daño en el pulmón. ¿Sí? Por eso nosotros tenemos tanta bronchodisplasia. Porque, hacíamos esos cambios de presión continuo y esta elasticidad que se estiraba y se volvía el pulmón, lo fibrosaba. Y por eso después viene la displasia. ¿Me entendés? Entonces, no así, por ejemplo, con los pediátricos que están continuamente, que van escalonados. ¿Sí? Estos son, miren, un ejemplo de todas las modalidades. Acá son las 4 básicas, por ahí las que manejamos el Neumoven. 4 modalidades ventilatorias, tanto por volumen como presión. ¿Sí? Esto que dice BMI, ventilación mandatoria intermitente. ¿Qué significa? Fíjense ustedes. Estos chiquititos son las respiraciones del paciente. Esto grande es lo que manda el respirador. ¿Qué significa ventilación mandatoria intermitente? Yo ventilo, indico una cierta cantidad de acuerdo a la frecuencia que he puesto en el respirador, póngale en 30 y el paciente respira 50. Bien, acá el respirador le da las 30, 1, 2, 3, todo, en menor cantidad, fíjense porque entre medio hay respiraciones del paciente, intermitente. ¿Por qué? Porque algunas, fíjense, ahí me va a coincidir, en la primera me va a coincidir una ventilación, me coincide con el paciente, ¿sí? Acá, fíjate, terminó una respiración del paciente y inmediatamente empieza con otra. Eso genera sincronía y eso es lo que genera por ahí a los pacientes, ¿viste? Cuando pelean con el respirador, che, yo estoy terminando de respirar y ya me mando otra. Y más si el paciente no está bien sedado, pelea, ¿sí? Acá, fíjense, acá coincide en la tercera curva alta de arriba, una ventilación mecánica con respiración del paciente. Acá nuevamente no lo dejan terminar la inspiración y empieza una ventilación mecánica. Esa modalidad ventilatoria no existe más. Esa es una de las modalidades que empezó inicialmente, que se utilizaba antes, porque generaba asincronía, es decir, mucha lucha con el paciente. Y si ponele que el paciente estaba bien sedado, dormido y no luchaba, producía mucho lavado de CO2 o acumulación de CO2, porque se juntaban ventilaciones del paciente con el respirador. Fíjense, si acá el paciente en la última curva, acá no me aparece la flecha, en la última, donde aparece allá, una curva chiquita que es la respiración del paciente, ¿sí? Con una grande que es la ventilación mecánica. Imagínense ustedes, el paciente inspira y te mando el respirador y no te dejó expirar. Entonces eso produce acumulación de CO2. Por eso es que esa ventilación se la sacó. O producía aumento excesivo de CO2 o lavado de CO2 excesivo. No coordinaba con el paciente, era intermitente y no apoyaba todas las respiraciones. Abajo, esta sí modalidad sí la utilizamos. CMB, la van a ver que está en el Neumoven. Aparecen en modalidades por volumen y modalidades por presión. Esta diferencia significa ventilación mandatoria intermitente sincronizada. ¿Qué significa? El respirador sincroniza con el paciente. Y fíjense en que todas las ventilaciones, que son las curvas altas, coinciden con la respiración chiquita del paciente. Ninguna sale fuera de lugar. ¿Por qué? Porque estos respiradores y esta modalidad tenían un sensor de flujo, en la cual este sensor de flujo puesto ubicada acá donde se conectan las ramas expiratorias, o era proximal, aquí en el tubo hay un sensor de flujo. Ese sensor de flujo, ¿qué hacía? El mínimo paciente quería hacer inspiración, sensaba el respirador y mandaba. ¿Me entienden? Entonces, este tipo es una modalidad sincronizada con el paciente. Y fíjense que no todas las respiraciones, que son las chiquititas, están acompañadas por el ventilador. ¿De qué va a depender? De la presión de soporte que yo le setee al respirador. Estas modalidades, cuando lo veamos el Neumoven, aparece 100 mb más presión de soporte. Yo puedo poner 100 mb solo o 100 mb más presión de soporte. ¿Sí? ¿El Neumoven tiene CMB? Sí. ¿El sensor de flujo neonatal? No, tiene sensor de flujo distal. En la válvula expiratoria es chiquito, pero no tiene sensor acá en el tubo, que sería lo ideal. Sí, ¿qué pasa? Eso tiene el Dragues. Ah, bueno, ¿ves? El Neumoven tiene distal y es, digamos, no, el otro tiene es menos sensible. bien proximal lo tiene. Imagínate que pasa toda la tubuladura para que se tome la respiración. El que tiene el drag es proximal. Es proximal y eso te da más sensibilidad.
O sea, significa que es más fácil ventilar a un paciente porque coordina más, ¿me entendés o no? No se van a producir las curvas La de arriba. IMB. Exactamente. Asistido controlado, ¿qué significa? Todas las respiraciones del paciente, fíjense, coinciden con el ventilador. O sea, yo todas las respiraciones, yo cuando pongo el modo asistido controlado, todas las respiraciones del paciente, yo lo apoyo con el volumen que indiqué o el presión que indiqué. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Ponele que un paciente que no respira un carajo, una apnea, directamente no respira, entonces le pongo asistido controlado directamente. Pues es que no respira nada. Si un paciente, ponele que tiene una dificultad leve, que bueno, no ando con un CPAP, o era leve y que lo tengo medio despierto y que respira algo espontáneamente, pongo un CMB y un presión de soporte más o menos tratando de llegar al volumen TIDA que mide el respirador. ¿Sí? Y presión de soporte, fíjense acá ustedes. Estas respiraciones son del paciente, ¿sí? ¿Qué es lo que hace la presión de soporte? Trata de llevar a la normalidad nada más. Fíjense en que no hay tanta, fíjense acá. Estas son presiones de soporte, tenemos PIP y PIP, ¿no es cierto? Estas respiraciones están hechas por el respirador y estas son respiradores de respiraciones del paciente. Presión de soporte significa que yo me aseguro que todas las respiraciones tengan una presión inspiratoria seteada. Vos ponés generalmente 12, 15, o sea que todas las respiraciones logran una presión, nada más, ¿sí? Por eso esta presión de soporte PSB generalmente acompaña el CMB. Fíjense, en realidad estas curvitas aparecerían acá si yo las programo a todas acompañándolas, ¿sí? Y esta presión de soporte es la que se utiliza en los BNI, ¿me entienden? ¿Por qué se dice que la presión de soporte siempre tiene que tener un valor mayor a una PIP? Porque si no, uno permite el intercambio gaseoso, ¿me entendés? Si vos ponele una presión de soporte 5, vos sabés que tu pulmón ya de base tiene 5. Y si vos le das 5, no permitís diferencia de presión que va a permitir flujo de aire. ¿Entendés? No va a permitir entrar y salir el aire. Por eso siempre se pone de 10 a 15 por encima de la PIP. ¿Me entendés? Igual vamos a ver más adelante los parámetros de acuerdo a la edad. Creo que acá. Bueno, y acá un poco más de concepto. Presión, ventilación con presión de soporte. Ciclada por flujo o limitada por presión, en la que el inicio y la duración de la fase inspiratoria están controlados por el paciente. ¿Ves? Por eso la presión de soporte se utiliza para BNI. Es decir, el paciente determina el inicio y determina el fin de la respiración. ¿Sí? Limitada por presión, porque yo voy y pongo en el respirador la presión que yo quiero llegar. ¿Sí? Y ciclada por flujo, ¿por qué? Porque llegó a un flujo determinado y se abre la válvula expiratoria. Eso significa. ¿Sí? Es igual a fíjense en lo que dice, es igual a un asistido controlado, pero con tiempo inspiratorio variable. ¿Por qué? Porque el tiempo lo está determinado el paciente. ¿Sí? Bueno, ahí está todo lo que les dije anterior, ventilación mandatoria intermitente sincronizada, el respirador asiste sincronizadamente un número fijo de ciclos por minuto seleccionados por el médico. Yo voy y selecciono CMB, perfecto, pongo CMB, pongo la frecuencia. Al lado va a aparecer presión de soporte y yo tengo que poner la cantidad que quiero soportar de eso, ¿sí? Un 80%, un 70%, eso, o sea, por ahí explicarle a qué es hablar al aire, hay que ir al aparato y mostrar dónde se pone esa presión de soporte, ¿sí? Asistida controlada, todos los esfuerzos inspiratorios del paciente, capaces de disparar por el trigger, son asistidos por el respirador. Si el paciente no los tiene, se garantiza el número. Es decir, yo seteé 40 frecuencias y pongo asistida controlada, yo sé que el respirador lo va a hacer respirar 40 veces y la va a respirar toda, por más que el paciente mande o no mande. ¿Me entiendes? Obvio, si detecto una respiración del paciente, la asiste y trata de que llegue al volumen que yo indiqué o a la presión que indiqué. Pero si no, le da el respirador todo. ¿Sí? ¿Qué les digo en resumen? Por ahí el asistido controlado es más para todos los pacientes que directamente no respiran, un TEC grave, un paciente en apnea, o que está muy planchado, asistido controlado. Yo lo ventilo como yo quiero. Mandatorio intermitente, el paciente que respira algo, tiene respiraciones y yo le pongo la cantidad que quiero de frecuencia y cuánta le voy a soportar de su respiración. ¿Me entienden? Y la presión de soporte, el paciente respira
¿no es cierto? Y a esas respiraciones que indica que respira el paciente, el respirador las apoya. ¿Entienden? No manda ninguno respirador. Si el paciente, ustedes van a ver cuando ponen la modalidad de presión de soporte, si el paciente no respira, te aparece la opción en presión de soporte, tiempo de apnea. El tiempo de apnea significa que el respirador te va a esperar 10, 15 segundos. Si no manda el paciente, te va a mandar él algo parecido a la presión de soporte. ¿Sí? Esta es la única modalidad que te va a poner modalidad tiempo de apnea, porque hay veces que por ahí uno se equivocó y venía respirando bien y después de respirar y pone presión de soporte, pero el respirador te da la base y el apoyo de decir, che, bueno, pero si no respira en 15 segundos yo te la mando, ¿no? Y te dan lo que vos pusiste, 10, 15 de presión, ¿sí? Pero se activa solamente cuando el paciente está respirando. Si no respira, no les apoya, ¿sí? Pero también, ojo, tengan cuidado porque esa ventilación con presión de soporte tiene la opción de poner no tiempo de apnea, o sea, si vos no le seteas nada y está en presión de soporte y chico y somnolea, se va a acabar. ¿Me entienden? No tengo que tener respiración espontánea del paciente para yo poder poner esa modalidad. Hay que programarlo, los parámetros, rango de tiempo de apnea, de cuántos segundos. Claro, ahí te da la opción, vos te sale una flechita al costado y te dice tiempo de apnea o de espera. Y te pone 10, 5 segundos, de acuerdo a lo que vos quieras esperar. Si vos calculas que puede hacer apnea, dale 5 segundos, y si no respira, que le mande. ¿Me entendés? Pero si no lo seteás, no te lo pone, ¿no? Es como que tenés que poner sí o no. Bueno, acá más curvas de lo que habíamos hablado. Acá, como les decía, ¿ven? Las respiraciones espontáneas pueden ser asistidas con presión de soporte, 100 mb más presión de soporte, que acá sí te da la opción de estos respiradores de colocarle para disminuir el trabajo respiratorio. Por ejemplo, yo pongo 100 mb sin presión de soporte, pongo 100 mb 30 respiraciones. Póngale que un pediátrico, póngale un añito, pongo 20 respiraciones y un pediátrico, ¿no es cierto? Va a mandar 20 respiraciones a la presión que yo indiqué, al tiempo que indiqué o al volumen que indiqué. Pero ¿qué pasa? Si el paciente respira 30, esas 10, si yo no le pongo presión de soporte, se van a mantener 10 y ponele que llego a respirar 5 y se queda con 5, ¿no? No los apoya. Si yo pongo presión de soporte, la presión de soporte significa apoyar la respiración del paciente extra. ¿Me entienden? Entonces siempre es importante trabajar 100 mb con presión de soporte, poner 100 mb más presión de soporte. ¿Y cuánto quiero soportar de esa respiración espontánea? De las 10 quiero que la soporte 8, porque che, está medio lejos todavía, no importa porque 2 no me apoyen, ¿me entienden? De acuerdo a qué patología y cómo yo lo veo y qué gravedad tiene el paciente, yo indico la cantidad de soporte. Ahora, si yo voy 100 mb más presión de soporte, que soporte de las 10 que les quedaban extra, las 10 quiero soportar, pasamos un asistido controlado si estábamos soportando todas. ¿Me entienden o no? Entonces, pero como les digo, eso es más práctica y es jugar con cuántas respiraciones y cuántas manos. Es muy ya de ir al respirador. Bueno, ¿qué vamos a poner los parámetros? Volumen corriente, gas que el respirador manda al paciente en cada respiración. Se programa en las modalidades por volumen. Yo determino el volumen corriente cuando yo estoy por ventilar por volumen, ¿sí? La cantidad, algunos dicen entre 5 y 8, este que está puesto acá, 7 a 10 mililitros por kilo. Ese sería lo ideal de un pulmón sano, ¿sí? Ya vamos a ver, fíjense cómo pone, excepto en recién nacido y en paciente con enfermedad pulmonar hipoxémica, porque a ver, si un paciente fibrosado, ya llámese un EPOC, llámese un síndrome bronquial obstructivo crónico, un paciente asmático, obvio que no es el pulmón mismo que un paciente pediátrico normal con un TEC. Entonces yo no puedo pretender ponerle 10 mililitros por kilo, porque ese pulmón no va a llegar nunca. Entonces por eso pone la excepción. Generalmente se pone volúmenes TIDAL o volúmenes corrientes por debajo, en el límite inferior, póngale en 5 o 6 mililitros por kilo. ¿Me entienden? Igual, en los neonatos nosotros utilizamos 5 mililitros por kilo, no utilizamos más que eso. Por el riesgo, acuérdense que es un pulmón muy distensible y a su vez, al ser tan distensible, el riesgo de romperse. No hace un pulmón adulto y pediátrico, es raro que haga un neumotórax. El neonato no, por eso es que se utilizan volúmenes bajos, se revienta al toque, poniendo Pablo, o incluso ustedes se dan cuenta, cuando uno hace reanimación avanzada, le diste más de presión, se pinchó, neumotórax y se muere, si no lo sabemos drenar, ¿no? Por eso, más que todo, por las características elásticas del pulmón. La frecuencia va a variar de acuerdo a la edad de la patología. La frecuencia inicial, por ejemplo, en un neonato, entre 40 y 60, ¿sí? De seteo.
En los lactantes de 30 y 40, en los niños de 20 a 30 y en adolescentes de 12 a 15. ¿Sí? Tratando de imitar, digamos, las frecuencias normales del paciente. El volumen minuto TIER, que lo que veamos, fíjense acá cómo me ponen, me varía. Me ponen de 6 a 8, yo eso les quería mostrar. Algunos dicen de 7 a 10 y otros de 6 a 8. Acuérdense, en 5 a 8 mililitros por kilo no le manejan. ¿Sí? 5 a 8. El tiempo inspiratorio es el periodo de entrada del gas en la vía aérea. El tiempo se programa tanto en modalidades por volumen como de presión. O sea que me va a aparecer la opción cuando yo estoy por volumen o presión. Y ya les voy a mostrar acá los tiempos. La relación inspiración-expiración es la fracción de tiempo que se dedica a la inspiración y la fracción que se dedica a la expiración en cada ciclo respiratorio. Generalmente la relación es 1, 2, 1, 3. Eso no lo seteamos nosotros. Eso inmediatamente el respirador lo determina. Cuando yo pongo una frecuencia y pongo el tiempo inspiratorio, lo calcula la relación IE. ¿Sí? Hay otros ventiladores que sí permiten determinarlo, pero yo, por ejemplo, en NeumoV no lo vi. La programación es muy diferente, depende del modelo del respirador. Y el flujo o la velocidad del flujo inspiratorio, la rampa o el trigger, lo que quieran, o el retardo inspiratorio, es la velocidad del flujo, es la rapidez con la que el gas entra. No sé si ustedes han visto ahí abajo flujo inspiratorio o rampa, y ustedes lo modifican y se para la curvita y se baja la curvita. Eso cuando ya, bueno, veamos la parte práctica. Lo ideal es poner un flujo intermedio, ¿sí? Porque todavía no sabemos cómo la patología se va a comportar. Ya vamos a ver, y hay una numeración. La FiO2, el porcentaje de la FiO2 que manda cualquier respirador varía entre 0,2 a 1. En realidad es una FiO2 de, ponele, 21% o 100%, pero se mide así. La PIP, o CPAP, que es la presión continua durante la inspiración-expiración, generalmente se pone entre 3 y 5, ¿sí? De base, siempre 5, para cualquier patología. Rocío, me han visto medio raro. El 3, ¿para quién está puesto? Por ejemplo, el otro día tuvimos ese cardiópata, generalmente, o las crisis amáticas, por ahí es más fácil pensarlo, que tienen autopip porque sabemos que está expirando mal y les queda el aire y no lo han expirado. ¿Para qué le voy a dar más presión al final de la expiración si ellos la tienen? Porque no están expirando bien. Entonces ahí yo puedo poner un 3 y ver cómo satura y cómo hace las curvas de presión. ¿Me entienden? Por eso da ese rango entre 3 y 5. Igual, en los pediátricos se puede llegar hasta 8, dependiendo qué patología es. El trigger es lo que me permite que el respirador abra su válvula inspiratoria cuando lo demanda el paciente, es decir, que yo le puse un trigger bajito, es la sensibilidad con lo cual el respirador va a captar para abrir. Por ejemplo, puede ser disparador o trigger de por flujo, que varía entre 1 y 3, creo que acá tenemos en por flujo, el NeumoV, creo que es de flujo, son triggers de flujo, te varía desde 3 hasta menos 0,5, ¿sí? En neonatología generalmente decimos 0,05, 0,5, ¿sí? 0,5 porque, es decir, la sensibilidad más bajita, cosa de que el paciente al mínimo esfuerzo lo capta el respirador y le mande, porque imagínense, en un neonato hago una respiración mínimo, entonces trato de que sea lo más sensible posible. No así, por ejemplo, en los pediátricos, que generalmente si está intubado ya está sedado, está adaptado, está bien dormido, generalmente se pone entre 1 y 3, ponerle una media de 2, ¿sí? Y si es por presión, tenemos esta variedad de menos 1 o menos 2. La sensibilidad se ajusta para que el paciente consiga abrir la válvula al menor esfuerzo posible, ¿sí? Bueno, acá un cuadro con todos los parámetros que ponemos, ¿sí? La FiO2, en pediatría no pasa nada con poner FiO2 inicial 100%, en neonatología no, todo medio quisquilloso en el tema de la FiO2 por los daños que le produce el pulmón a la cabeza del bebé. Si es un deprimido, la FiO2 va a producir más vasoconstricción y más daño del cerebro que ya está dañado, ¿sí? Y si es un prematuro, mucha FiO2 no está bien porque altera la vasculatura de la retina y va a producir ceguera en ese niño, así que tampoco. Por eso es lo antes posible tratar de bajarlo. En los pediátricos no hay problema. Modalidad ventilatoria tenemos dos, como en realidad estos son sincronizadas y controladas, otro tipo de clasificación, es decir, sincroniza con el paciente o no sincroniza, ¿sí? El trigger, que es la sensibilidad que habíamos hablado recién, ya habíamos dicho los valores.
El tiempo inspiratorio, fíjense, para un recién nacido, de 0,3 a 0,5. Para un lactante, fíjense cómo se va prolongando, 0,5 a 0,8. Para un preescolar, 0,7 hasta 1, y un escolar de 0,9 a 1,4. ¿Sí? Esos son los tiempos que se modifican de acuerdo a la edad. La frecuencia es lo mismo que habíamos puesto antes, 40-50, 25-40, 20-30 preescolar, escolares 15-20 y adolescentes 15. La relación, tratar de mantener 1-2. La pico, en los recién nacidos como mucho 20, ¿sí? Y en los niños entre 25 y 35, ¿sí? De presión pico. Pico 5 y el volumen va a variar de acuerdo al pico indicado. Si nosotros seteamos volumen, ya el volumen que hemos seteado nosotros. Otra vez la de la frecuencia, 30 en los menores de 1 año, más a grandes rasgos, 1 a 4, 20, 18 y 15 a 16. Y esta es una cuadro por peso. Y la FIO2, cuando yo tengo pacientes con atelectasia, 100%, y para evitar la hiperoxia entre menos de 60, 70, sería el ideal manejar. ¿Por qué habla de la FIO2 en atelectasia con FIO2 de 100? Porque yo sé que son pulmones que van a necesitar mucha presión. Si está colapsado, yo tengo que dar mucha pico para volver a insuflarlo. Pero hay veces que ya llegamos al límite de pico, 25, 35, el chico sigue saturando, entonces ahí es cuando yo tengo que no tener miedo a poner FIO2 en 100. Lo mismo pasa en los lactantes, va en los neonatos. Si viene un paciente con un neumotórax o atelectasia, con la idea de no entrar a un respirador y favorecer esa atelectasia, se ponen halos con FIO2 a 100. Entonces el paciente, al tener FIO2 en 100, disminuye la frecuencia respiratoria por la cantidad de FIO2 que estamos dando, entonces el paciente disminuye el neumotórax y mejora la atelectasia, siempre en posición pronta, ¿sí? Forma parte del tratamiento. Bueno, acá están los parámetros de acuerdo a las enfermedades, si es obstructiva o si es restrictiva. Si hay una enfermedad obstructiva, los volúmenes corrientes, fíjense que los volúmenes están un poquito parecido igual a de la restrictiva. Lo que va a cambiar un poco la PIP, ya vamos a ver. Los volúmenes 6 a 8 mililitros por kilo. Pero ¿qué tengo que tener en cuenta? Una hipercamia permisiva, es decir, yo en un paciente con una crisis asmática, con que sea un BOR, que no esté definido, un paciente displásico, no tengo que esperar gases con CO2 de 35-45. Puedo esperar hasta 50 y 60, siempre y cuando el pH se me mantenga. Que mantenga un pH entre 7.15 y 7.20, ¿sí? Esas son las últimas normas que dicen de tener esa hipercamia permisiva. La relación IE, fíjense, el inspiratoria-expiratoria 1 en 3. ¿Qué significa? ¿Por qué? Porque la expiración, 3, ¿por qué lo tengo más prolongado? Porque si yo tengo patología obstructiva, el paciente no puede expirar ese aire. Yo le tengo que dar un tiempo expiratorio más prolongado, o el tiempo necesario para que pueda sacar ese aire. Por ende, no le puedo poner un 1-1 o 1-2 que produce más atrapamiento. Pongo el tiempo expiratorio más corto y el paciente está queriendo respirar y se le cerró la válvula. ¿Entiendes? Tienen que ser tiempos largos para poder expirar eso, ¿sí? Medir la autopip sería lo ideal. Los respiradores de acá, de aquí, no están midiendo autopip. Si uno se puede fijar en las curvas, cómo se levantan y qué pip de base tiene y calcular. Y utilizar relajantes musculares. ¿Por qué? Porque si es un paciente que lo tengo peleando, un pediátrico, y que a su vez él respira solo, le estoy dando más chance que haga autopip. ¿Entendés? Si él respira, genera su propio pip. Y a su vez, si yo le estoy poniendo más pip, tengo riesgo de barotrauma, ¿sí? O sea, se recomienda esto: hipercamia permisiva, medir autopip, utilizar relajantes musculares para yo controlar directamente al paciente, y utilizar cualquier, bueno, fíjense, modalidad volumen o dual, por el riesgo de volutramo para yo setear el volumen también. En caso de enfermedad restrictiva, llámese síndrome de distrés respiratorio, neumonía, una PIP, fíjense, es suficiente, porque ¿cuál es la base de una neumonía? ¿Cuál es la por ejemplo, patología? Tenemos alveolo lleno de líquido, de secreciones, o sea, el alveolo está colapsado, o sea que autopip no tiene, no como un paciente asmático, ¿me entienden? Entonces, en estos pacientes, yo le tengo que dar una PIP suficiente porque no la tiene y no la genera o está colapsado directamente para mantenerlo. Y fíjense cómo por qué PIP ponen entre 5, entre 6 y 8. A diferencia que en las otras tengo que ser más bajo, entre 4 o 5, no llegar más que eso. Fíjense en la diferencia de la PIP. El volumen corriente
bajo del rango fisiológico entre 3 y 5, a ver, si un paciente displásico, un paciente con asmático crónico, ya con un pulmón que no tiene un volumen pulmonar total normal, no voy a esperar llegar al volumen ideal de un chico, ¿sí? Por eso es que se pueden tener volumen entre 3 y 5 por kilo, no espero llegar a lo ideal. Por eso, en caso que yo esté indicando acá volumen se refiere, ¿no? Sí. Diferencia entre la PIM y la PIP, que sean menores de 15 y 20. ¿Por qué pone esto? Pues si yo pongo una PIM de 25 y una PIP de 5, ¿qué diferencia hay? 20. Pues esa diferencia es lo que hace el pulmón esto. Yo tengo un pulmón dañado, fibrosado, que son las enfermedades restrictivas, o ya pónganle una neumonía llena de líquido, el hacer esto, el flip-flop, hace que el pulmón se llene más de líquido. Entonces tengo que tratar de poner no tanta diferencia de presión, ¿sí? Y un volumen más bajito para que ese pulmón logre oxigenar lo esperable, pero tampoco dañar más porque va a encharcar más el pulmón. Llámese cualquier, digamos, tipo de patología restrictiva. Y fíjense, acá recalca más la hipercapnia e hipoxemia permisiva. Es decir, yo no tengo que lograr un paciente que sature un 100% y que tenga una CO2 en un gas 35. Fíjense en la saturación 80-85, no más, no esperen que saturen 100. Y la otra, el pH 715-720 con hipercapnia entre 50 y 60. ¿Sí? Bueno, ¿cómo monitorizamos? Vigilancia clínica. Vemos una vez intubado el paciente, puesto el seteo del respirador, vemos si expande ese pulmón o no expande. Saturometría, capnografía. ¿Capnógrafo acá hay? No. Allá, en la entrada, que se coloca en general en el extremo distal del tubo, es decir, lo que tienen acá. Es decir, sirve más que todo para medir la CO2. En realidad, si yo no tengo, pónganle que yo me voy, estoy en San Antonio de los Pobres y no tengo para sacar placa y no sé si está bien el tubo, pero el chico está saturando bien, pongo capnografía y acá al medir la CO2 me va a permitir determinar si tiene una CO2, digamos, elevada o está midiendo, hay un valor de un rango de normalidad. Si está dentro de ese rango significa que el paciente está intubado. Es una forma de monitorizar también el paciente que esté intubado. Saturometría, función respiratoria y su representación gráfica, es decir, ver los gráficos, ver cómo está ese pulmón, cómo hace la curva de la presión-volumen o de flujo-volumen. Los parámetros iniciales y principales que se deben controlar es la presión máxima, la meseta y las curvas. Hablando exclusivamente de ventilación, ¿no? A ver qué es lo más traumático y qué es lo que más daño le produce al paciente. Si yo me olvidé, le dejé la fiebre 100, no pasa nada. Si tiene una frecuencia de 60, no pasa nada. ¿Entienden? No va a ser tanto el daño como la presión. Por eso recalca más que todo en las presiones. Bueno, entonces, ¿qué más parámetros tengo que modificar para mejorar la oxigenación? Aumentar FiO2, como yo le dije. Depende de la MAP y la fibra. Entonces, si un paciente que no está oxigenando bien, aumento FiO2, que es el más rápido, ¿sí? Después, en un neonato, bueno, sabemos que es tóxica, tratar de que, sí, a ver, tuve que aumentar FiO2 porque el chico se puso negro y un prematuro necesita surfactante, lo metamos al REP y pasemos surfactante y le bajamos el FiO2. Hay forma, pero en el pediátrico generalmente no tenemos esa chance, digamos. Si no, la otra es aumentar PIP, modificar tiempo inspiratorio, aumentar la presión máxima o el volumen tidal, o aumentar frecuencia, pero fíjense que esto de modificar la frecuencia lo pone al último y si estamos con CO2 aumentada, si no, no la toca, ¿sí? No me va a modificar a mí la oxigenación, la frecuencia. La ventilación, para aumentar el volumen tidal, se puede hacer aumentando la frecuencia o manteniendo el mismo volumen con la presión máxima, aumentando el volumen corriente o la presión máxima y manteniendo la misma frecuencia. Para mejorar, por ejemplo, en caso de broncoespasmo o displasia, aumentar el tiempo expiratorio, ¿sí? Para evitar el atrapamiento aéreo. Y en caso, si yo quiero mejorar oxigenación y ventilación, se aumenta el volumen minuto aumentando frecuencia y se aumenta el volumen aumentando las presiones. ¿Sí? A grandes rasgos, modifico FiO2, aumento frecuencia y aumento presión para modificar si en caso tengo alterada la oxigenación y ventilación. Bueno, vamos a ver un poquito de ventilación no invasiva, ¿sí? Una técnica de soporte que no requiere una vía aérea artificial, es decir, no tenemos tubo.
El BNI con presión positiva se diferencia de la ventilación mecánica en dos aspectos fundamentales. Es una técnica de soporte cuando el paciente tiene respiración espontánea, la realiza mediante una interfase, ya vamos a ver las diferentes interfaces que hay, que es el sistema físico que se va a interponer entre el respirador y el paciente. Siempre sepan que de acuerdo a la interfase que utilicemos va a haber fuga, o sea, si el respirador tiene la modalidad BNI, va a compensar la fuga sola y no va a sonar continuamente. ¿Sí? Eso tendríamos que probarlo acá a ver qué es lo que pasa. El material necesario necesitamos para BNI interfaces, tenemos nasales, es decir, las que van directamente como las canulitas, como cánulas nasales, bufonasales, faciales completos tipo cascos generalmente utilizados para los neonatos, que no existen, no, acá en Argentina no utilizamos. Pero nunca debe ser un sistema sellado, debe existir un puerto de exhalación del anhídrido carbónico. Ya vamos a ver los dos mecanismos que hay en los cuales se va a liberar el CO2. Bueno, y acá tenemos las mascarillas nasales, fíjense cómo son estas acá arriba, que solamente van a las narinas, las oros nasales, boca y nariz, las faciales, completa, y este es el casco. ¿Sí? Acá tenemos esta. ¿Sí? ¿Cuál? Las oronasales. ¿Sí? Que justo ahora han traído una máscara de BNI pediátrica. A ver, fíjense, es más o menos como esta, ¿no, Marta? Sí, sí. Oronasales, mascarilla total, ya vamos a ver igual los métodos de sujeción. A ver acá. Fíjense, qué requisito, que sea hermética, fíjense en todo cómo se produce la fijación, de que esté bien coaptada, que no genere molestia también al paciente, ¿no? Porque si no, no va a durar ni medio segundo y se lo quiere sacar. Ser estable permitiendo la libertad de movimiento del paciente, lo más atraumática posible, que sea confortable, fácil de colocar, duradera, ¿sí? Transparente, hipoalergénica. Este tiene la almohadilla, ¿no es cierto? Todo eso. Sí. Que ofrezca baja resistencia en la vía aérea y que tenga un espacio muerto reducido. Bueno, eso ya depende de cada mascarilla. Y lo que sí importante, ahí te habla de un adaptador para una sonda. Acuérdense siempre que hay que ventilar a un paciente por venir y colocar una sonda orogástrica o nasogástrica, depende del paciente. ¿Por qué? Porque acuérdense que esta presión que está generando esta ventilación no solamente va al pulmón, sino también va al tubo digestivo, al esófago y estómago, que produce una distensión importante, entonces tiene que tener una sonda colocada y abierta abajo, ¿sí? Sonda abierta y el paciente en ayuno. Tenemos dos tipos de circuitos, por ejemplo, podemos utilizarlos con el ventilador, ¿sí? Circuito del paciente tiene la rama inspiratoria y expiratoria, y la interfase es hermética sin válvula exhalatoria. Fíjense que es esta interfase. Marta, ¿vos la tenés acá? ¿Dónde la tenés? Sino como para verla. Está en el... Sí. Porque fíjense, tiene que ser esta, que no tenga la válvula exhalatoria conectada a la misma máscara, ¿sí? Que es la que vamos a utilizar con respirador. Porque está la otra, que tenemos esta, que tiene que tener una válvula exhalatoria. ¿Por qué? Porque tiene otro tipo de circuito, en este caso el paciente. Entonces tenemos que ver qué tipo de máscara es, ¿sí? Fíjense que el circuito del paciente tiene solo una rama inspiratoria, la exhalatoria no existe, entonces la exhalatoria tiene que estar acá, ¿sí? Para eliminar la sudor. Efecto: disminuye el trabajo respiratorio, disminuye la frecuencia, aumenta el volumen corriente, reduce el trabajo respiratorio. La presión inspiratoria incrementa la presión pulmonar, efecto que se acentúa y se mantiene el uso de la presión positiva. Favorece la oxigenación, disminuye la actividad diafragmática. ¿Qué paciente está indicado? El paciente con un Glasgow mayor a 12, es decir, ser consciente de la ventilación espontánea, que se recupere. Es decir, yo voy a poner un BNI a un paciente de 8 meses ni por foto. Olvídenlo, salvo que esté sedado y adaptado, no va a entender, no va a pelear mucho, no va a dificultar mucho la ventilación. Entonces tiene que ser alguien que colabore. Póngalo unos 3, 4 años que lo puede hablar, lo podés hablar, puede ser, pero igual es difícil, ¿sí?
un paciente que tenga escasas secreciones, que esté permeable, por ejemplo, si está cianoreico o con alguna intoxicación no le voy a poner, porque si me está secretando continuamente me obstruye la vía aérea y no le puede nada dar la presión, lo que estoy tratando de hacer. Que mantenga la tos, expectoración y dilución conservado y en el que tenga mecánica ventilatoria. Ese no es el paciente que le voy a poner un BNI cuando ya esté en balance, no olvides en ese para el tubo, ¿sí? Que es la respiración paradójica. Un paciente hipotenso tampoco no le voy a poner un BNI. ¿Sí? A ver, yo le doy presión positiva, pero yo sé que un paciente que puede estar también en una vía central, entonces lo ideal es ventilarlo y intentar colocar una vía central para derivarlo. Y obvio, que no tenga ningún trauma facial o deformidad. Son algunas limitaciones. Posición del paciente semisentado 45 grados, ganar, bueno, confianza, eso ya en el pediátrico más grande, la cooperación, pues lo ideal es que coordine un poco la respiración con lo que manda el respirador, explicarle en qué consiste, qué es lo que va a sentir, cómo debe respirar, cuándo tiene que descansar. Y bueno, y los modos que se pueden dar son, cuando estamos con BNI, se puede setear modo CPAP, modo presión soporte, como yo les decía. Que en esta, ¿qué es la de? Usted va a decir, che, pero ¿qué diferencia entre CPAP y presión de soporte? CPAP yo solamente le estoy dando PIP, presión al final de la expiración. 5, 6, 8, lo que quieran. Presión de soporte yo le doy presión inspiratoria y expiratoria, ¿sí? Pero a la respiración espontánea del paciente. Puede ser en qué modo, en diferentes modos, asistido controlado, por volumen, por presión, ¿sí? Todos los modos se pueden aplicar. Fíjense, en la modalidad de BNI o por respiración espontánea, generalmente se indica una presión entre 8 a 12. Fíjense, ahí lo que le pasa, esta no tiene, fíjense, no tiene válvula exhalatoria porque va es la máscara de BNI conectada a un respirador, no como la otra que tenía solamente RAM. Y son los adaptadores para la recita. Fíjense que acá todo está cerrado, porque no tiene que tener la menos fuga posible. Entonces la presión de soporte entre 8 a 10 centímetros por encima, digamos, de la PIP 5, póngale, yo tengo 5 y usted tiene que fijarse, pero cuando le ponga la máscara hay que fijarse que levante, no es solamente, yo le puse 2 y quedó, ¿me entienden? Fijarse que levante porque por ahí hay alguna mala conexión que no me está dando la presión inspiratoria, o la PIP, o pierde por alguna parte, o no está bien ajustado, ¿sí? Bueno, la FIO2 que necesite, las alarmas, presión baja, porque generalmente, fíjense en las presiones que utilizamos que van entre 8 y 12, generalmente las presiones en el respirador vienen setear automáticamente a 20, entonces yo tengo que bajar las alarmas porque si no va a sonar continuamente. Lo mismo que la frecuencia y los parámetros de apnea, porque por ahí el paciente no va a querer respirar y no lo va a apoyar el respirador y está puesta la apnea en 15 segundos y va a sonar, entonces tengo que sacarlo directamente. Porque ¿para qué me pone una apnea si el paciente teóricamente está consciente? ¿Me entienden? Entonces para evitar ese cada uno que está pasando, digamos. Bueno, entonces son las máscaras de BNI, posición a 45 grados, la selección de la interfase adecuada. Acá tenemos solamente una, así que no hay mucha opción. Si es la adecuada lo ventilamos, si no se puede. Intervenciones, bueno, programar el ventilador antes de colocar un BNI, eso sí, fíjense, setearlo al respirador, no es que en el momento que le puse lo tengo ahí dentro, que no puede respirar, no es seteando, ¿sí? Proteger la zona, fíjense, el hidrocoloide es ideal, y este hidrocoloide es lo que por ahí iba a proponer y pedir para que compremos, porque ese hidrocoloide es lo que utilizamos cuando hacíamos tratado neonatal, para hacer la fijación de los tubos. ¿Vieron que la cinta no sirve un carajo para pegar? Se sale 20 veces. Ese hidrocoloide, como se adhiere muy bien a la piel, acá encima, en esa parte donde yo estoy señalando acá, pero acá, nosotros ¿qué lo hacíamos? Cortábamos en forma de una fijación de tubo, y en el medio con lino cosíamos en circular, y quedaba como un hilito, y la cosa que ese hilito se fijaba al tubo. Es mágico, no se corre más. Más si un paciente que el 100% nosotros derivamos y lo tenemos intubado, sería bueno comprar ese hidrocoloide y ponerlo algún día en armar y tener por lo menos 2 o 3 fijaciones para las emergencias. Eso es lo que utilizamos para el traslado, para ver cuando viene lo del traslado en la ambulancia, traen ese hidrocoloide armada, la fijación con hidrocoloide. Y no es difícil, no sé si es caro.
Digo, ¿cuál es el problema que nos pasa siempre? No todos los pacientes porque estamos trabajando. Sí, se me despega la cinta. Entonces, lo fijas bien al tubo y te olvidas y trabajamos. Sí. ¿Entendés? No sé cuánto sale, pero es lo que, a ver, los chicos de enfermería allá se ponían, cortaban la forma de fijación del tubo y cosían con el lino para hacer la fijación del tubo. Que eso lo han sacado del italiano, me acuerdo, y después se pasó al sistema de traslado y ahora ellos lo están utilizando. Pero es muy bueno para el traslado, porque nosotros el 100% lo tenemos que mandar, ¿no? Bueno, la interfase, colocar la interfase en la cara del paciente, evitar fugas, fijarse bien el cierre. Valorar la respiración, porque por ahí el paciente estaba respirando y después se clavó, bueno, ya no es para PNI. Eso es continuamente, ¿sí? Y ver que tolere, pues si yo le pongo, el chico se pone irritable, más negro, se desadapta, no va para PNI, ¿sí? O por más que yo le explique y no les parece, no, ¿sí? Entonces los cuidados de enfermería serían evitar la irritación ocular, es buscar el tamaño adecuado, eso es medio de lo que tenemos y si no, no lo ponemos directamente. Uso de lágrimas naturales, pues el flujo que da continuamente puede secar la conjuntiva. El aire que sea humidificado, acuérdense que está conectado a un respirador, o sea que tiene que tener un calentador, que esté humidificado, la temperatura de 37 grados, que es un respirador. Evitar la distensión, para eso acordarse siempre antes de poner BNI, colocar previamente la sonda abierta, indicar al paciente mantener la boca cerrada y bueno, no, eso de medir el perímetro, olvídense, ella es por clínica, ¿sí? Lo que sí hacíamos en NEO, nosotros cuando colocábamos el CPAP, medíamos la distensión por los riesgos que nosotros tenemos más riesgo de NEC, no en los pacientes pediátricos, ¿sí? Que se llenan de gas y se revientan. Requisitos, bueno, estabilidad para evitar los movimientos de la mascarilla, son los sujetadores que andan por ahí un negrito, que sean fáciles de poner, no sean traumáticos, suaves, lavables, esterilizables, ¿sí? Yo no lo abría en un sujetador, no sé ni cómo. Bueno, los cuidados, evitar la sequedad de las mucosas, mantener la hidratación adecuada, remarca nuevamente el humidificador, enjuagues bucales en los periodos de descanso, el uso de humidificación activa del circuito, fijarse siempre que el agua esté en el nivel adecuado, a la temperatura de 37 grados, porque produce mucha sequedad y puede obstruir la vía aérea, ¿sí? Hay dos tipos, ¿te acuerdas que cuando han venido lo del San Bernardo, dos tipos de humidificadores? Que está directamente conectado a la válvula expiratoria, o que es el que utilizamos normalmente, fíjense que está puesto ahí la temperatura y la humedad ideal. Los controles, ver el confort del paciente, nivel de conciencia, la frecuencia respiratoria, cardíaca, la presión, el patrón de respiratorio, o sea, controlar continuamente, porque acuérdense que un paciente es un paso previo a la intubación. El poner el BNI es darle una chance de no ponerle un tubo, ¿sí? Entonces es continuo, el paciente puede responder como no puede responder, hay que estar continuamente viendo cómo respira y si no se clava en algún momento. Sincronía con el ventilador, ¿sí? Pero más que todo en el paciente más grave. Bueno, la monitorización de acuerdo a la saturación, saturometría, gases, fíjense a la hora o 2 horas de iniciada la ventilación y de acuerdo a la clínica del paciente, cada 4 o 6 horas, eso no lo vamos a decir, gente que tenemos gases, pero lo ideal es tener un gas inmediatamente a que uno ventiló, sacar una placa y un gas, ¿sí? Entre 1 a 2 horas como darle para el tiempo. ¿La humidificación se recomienda con agua, no? ¿Con agua destilada? Con agua destilada o también lo utilizan fisiológicas cuando hay, ¿no? Lo ideal es la destilada, pero también se puede utilizar la fisiológica. Lo ideal es la destilada. Siempre estéril, ¿no? Por favor, circuito cerrado. Bueno, ¿cómo valoramos si tolera? No debe reducirse el grado de colaboración del paciente, pelea. Hay otros signos y síntomas que indican intolerancia. El paciente se ha puesto más agitado, empezó con bradicardia, se está clavando, hipotensión, ya estamos mal, somnolencia, el paciente no va a responder y no va a respirar. Asincronía con el ventilador y 2 horas después un periodo crítico para ver tolerancia. Es decir, si yo en 2 horas vi que el paciente se adaptó, anduvo, la placa está bien, lo espero, ¿sí? No lo intubo. Pero como les digo, generalmente es un paso previo a intubar. Entonces, ¿de qué depende? Que seleccione bien el paciente, que tenga gente que maneje el BNI y la interfaz adecuada. Porque yo puedo, capaz que el paciente estaba bien indicado, pero la fase no andaba, uno no tiene el manejo, no sabe cómo tiene que ponerla, no se fijó si realmente le estaba dando la presión, empezó a desaturar y no había ponerle enfermería. Y no nos dimos cuenta, chao, fracasó. ¿Me entiendes? Entonces, todas esas son puntos claves para poder que ande, digamos, el BNI.
Y otro, el criterio médico también, de decir, che, ¿es para BNI o para respirador? Creo que eso es nada más, chicos. No entendí una cosa, vos. Sí. El modo que preferís para BNI es lo Presión de, presión. Es presión de soporte. Acá te da la opción de otros modos. Yo la verdad que no lo... A ver, yo la que busqué de bibliografía que da para BNI, la mayoría hablan de presión de soporte. Acá te ponía las otras modalidades, pero este respirador no te permite dar, solamente es presión de soporte. Calculo que será Entonces para vos otro le tipo de fijas la respirador. presión y el Vos volumen fijás. te lo va a dar el respirador. Es Exactamente, como es con presión. Sí. Vos seleccionás la presión, por eso te pone de 8 a 12. Claro. Vas titulando, che, con 8 satura bien, mejoró la frecuencia respiratoria, disminuyó el esfuerzo, lo dejo en 8, vas subiendo y hasta 12 llegás. Bien. ¿Por qué no más? Si vos necesitas más presión, ya para el respirador. ¿Me entendés? Y aparte para el paciente, imagínate darle tanta presión, es muy molesto y un paciente consciente, entonces no se prefiere más de esos rangos. Y la PIP que utilizamos de base fisiológica para todo. Bien. ¿Ah? Sí. Y la frecuencia no seteada porque ya directamente la da el paciente. Claro. ¿Ah? Pero es mucho fijarse en la Y fijas la saturación, la FIO y la FIO2. En los pacientes pediátricos no hay drama en mantenerlos con FIO2 en 100. Obvio, si te satura mejor, podés ir bajando de a poquito. Bien. ¿Me entendés? También con un gas, una placa, viendo cómo está ese pulmón, mejora, no mejora. Todo eso, digamos. Ok. Bueno, nada más. La próxima sería lo ideal ir a sentarnos con el respirador y ver que un poco de esto lo que dije, a ver a dónde están todo lo que hablamos, digamos. Sí. ¿Ah? Porque es como si no me chino básico. ¿Y cuándo sería la próxima?